Buenos días, queridas amigas. Feliz sábado para todas. Empezamos este episodio. Estamos hoy a 27 de junio. Eso quiere decir que finalizamos tema de este mes. Estamos con cierre de temas, siendo hoy el último sábado del mes de junio, en donde todo este mes nos hemos enfocado a hablar sobre frutos del Espíritu Santo. Desde que empezó el año estamos desarrollando amor, gozo, paz, paciencia, y aquí estamos con este cierre que si tú no has podido conectarte en los sábados anteriores, quiero invitarte para que vayas a nuestra cuenta de YouTube y estando ahí tú puedas buscar los episodios de Contigo Mujer, porque aparecen no solamente los servicios dominicales, sino también los episodios de cada sábado de Contigo Mujer. Aquí estoy esperando sus saluditos, aquí estoy esperando que me dicen desde dónde están conectadas, desde dónde nos están viendo. Queremos saber qué les ha parecido este tema. Yo por mi parte ando mandando el link. Ustedes me ven aquí, por acá, por el computador pegada, porque estoy mandando el link. ¿Qué es lo que tú debes hacer? En estos momentos es lo que tú debes hacer. No solamente darle like, no solamente dejar tu comentario y decirnos desde dónde nos estás viendo, sino también decirnos, sino también enviar este link. Envía este link a tus amigas, envía este link a toda tu familia, envía este link a tu iglesia, que digan, bueno, ¿y eso de qué es? Es una amiga que Dios le ha permitido liderar un ministerio, es de unas amigas donde nos sentamos a conversar la palabra de Dios. Y este año estamos estudiando el fruto del Espíritu Santo. Así le vas a responder a los de tu iglesia. Y por acá ya llegó un saludito muy especial de una hermosa amiga que ha estado con nosotros aquí en episodios anteriores desde México. Ale, un abrazo para ti. Sayira desde Valledupar, Colombia. Un abrazo, Sayi. Dios te bendiga. Ustedes saben que ella hace parte de este equipo y ella dice, yo también tengo que conectarme, yo tengo que verlo. Entonces sí, comenzamos con un nuevo episodio, pero estamos cerrando mes. Estamos cerrando tema. Jenny, un abrazo para ti acá en Chile, Rancagua. La pastora Carmen está conectada también, deja su saludito. Y como les decía, es nuevo episodio, pero cerramos tema del mes. Vienen nuevos temas y quiero de una vez hacer spoiler para que quedes con ese saborcito, quiero más. En el mes de julio, que miren, ya se acabó, pasaron 6 meses de este año 2026. En el mes de julio empieza un nuevo tema y no se lo pueden perder. Aquí un abrazo para Valledupar, siguen conectándose desde Valledupar. Juanita está ahí conectada también. Vamos a estar hablando de la benignidad. ¿Qué es la benignidad? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste la benignidad? ¿Cómo conocer a ese Dios benigno? Darely Ortiz, un abrazo. Miren, ya están conectados. Dejen sus saludos, sigan dejando sus saludos y sigan diciéndonos cómo ha sido para ustedes este estudio del fruto del Espíritu Santo. Y mientras dejan ese comentario donde no solamente donde nos están viendo, sino cómo ha sido para ustedes este tiempo, no olviden compartir para sus amigos que van a decir, mira, ¿por qué no te has conectado? No te veo conectado, conéctate ya. Bueno, vamos a traer a la invitada. Mientras usted hace todo ese trabajo, traigamos a la invitada que hoy yo no soy la única que está pasando frío, sino que Sandra desde Concepción. ¿Exactamente estás en Concepción, Sandra, o estás en algo cercano? Hola Paola, mira, estoy desde Talcahuano, exactamente Mira, Talcahuano. Sí. desde Talcahuano está Sandra. Ya Sandra ha estado con nosotros. Ella ha trabajado con mujeres, está trabajando con mujeres en la iglesia donde se congrega. Y un día la conocí debido a alguna amiga y conversamos y le gustó la idea y aquí estuvo en Contigo Mujer y dijimos, vamos a invitarla nuevamente. Aquí está Sandra. Un abrazo, puede ser con un poquito de calorcito desde la calefacción de la casa.
Hasta tu casa, Sandra. ¿Cómo has estado? ¿Qué han sido los meses de Sandra que no hemos sabido de ella? ¿Cómo has estado? Oh, muchas gracias, Pau. Mira, hemos estado bien, harto trabajo en cuanto al sistema, ¿no? Pero también conectadas en el Señor, avanzando. Nosotros trabajamos con un área que se llama Mamá Vital y hace poquito celebramos el Día del Papá. Celebramos el Día de la Mamá también. Y con el equipo de amigas, que es el equipo de mujeres de la iglesia, pronto tenemos una reunión que es el 11 de julio y nos reunimos y adoramos al Señor y encendemos y nos conectamos con Él. Son unas reuniones muy especiales, porque como te contaba, en la iglesia hemos crecido mucho. Entonces cada vez se añaden más mujeres. Ay, qué bueno, a mí me alegra mucho porque igual ver cómo el Señor sigue moviéndose, no importa dónde estemos, Él está trabajando, Él usa los vasos que Él quiere usar para seguir poniendo en marcha el Evangelio y es lo que nos alegra tener mujeres trabajadoras, esforzadas como ustedes desde allá y que se unen, porque así fue como yo te conocí, porque eres una de las líderes de las mamás. Me dijeron, no, me gustó mucho ese grupo porque para los que no saben, la iglesia donde se congrega Sandra tiene un equipo de apoyo para las mamás. Entonces así fue como conocí que me hablaron de ti, de tu trabajo. Y yo dije, qué lindo esto, que este equipo tan bonito como Dios usa en diferentes iglesias, hay diferentes misiones. Y esto es bonito porque el Señor hace como Él quiere y Él sabe que aunque muchas veces no nos sentamos capaces, estás por ahí, te están involucrando en algún liderazgo, de pronto tú no te crees capaz, pero el Señor sabe que eso es para ti y te va enseñando. ¿Y cuántas mujeres imagino que han llegado a esa congregación por ese equipo? Que es muy lindo porque como mamás necesitamos ese apoyo. Ujú, tal cual. Sandra, les decía a cada una de las amigas que están acá que dejaran su saludo, que nos dijeran de dónde están y que compartieran. Pero ya que hicieron toda esa tarea y están aquí, mira, acá tenemos a Mari. Mari, Dios te bendiga. Ella también está, ella es cerquita de Concepción porque ella me dijo que no vive como tal en Concepción, pero está cerquita. Dios te bendiga, un abrazo para ti. Entonces, ya que están aquí, ya dejaron de compartir, ya dejaron ahí de moverse de allá para acá, vamos a hacer algo diferente en el episodio de hoy, porque para todos es sabido lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, sí, apenas me estás conociendo, quiero recordarte que yo soy de Colombia y Colombia queda muy, muy cerca a Venezuela. De hecho, éramos una sola nación que se llamaba la Gran Colombia, sino que se dividió posteriormente. Entonces, por eso es que uno dice que somos países hermanos. Y esto nos ha afectado a todos. Este es un dolor grande, este es un dolor que sabemos en quién confiamos, en quién hemos creído, pero no deja de doler lo que está sucediendo. Y hace un mes, si no me equivoco, sucedió lo de Filipinas y está sucediendo también en Japón ciertos movimientos y así. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa diferente. ¿Y qué te parece si ahí donde tú estás, si estás lavando la losita, si estás tomándose tu tecito, si estás comenzando a ordenar la habitación, hagas un stop y oremos juntas por esta nación? ¿Te parece, Sandra? Claro que sí. Amén. Oramos entonces. Padre, acá estamos, Señor, reunidas. Gracias te damos porque estás acá, Señor, en medio nuestro. Para ti no hay distancia, Señor. Tú conectas los corazones de tus hijas. Y en este momento oramos específicamente por el dolor, por lo acontecido en Venezuela. Un país, Señor, que ha sido muy, muy vulnerado, Señor. Han pasado tantas situaciones que los corazones de todas esas personas están mal, Señor, están dolientes, traumados muchos de ellos. Y no basta con eso, Señor, sino que hoy enfrentan las consecuencias devastadoras de estas catástrofes naturales, que sin duda alguna, Señor, son señales de que tú quieres llamar al arrepentimiento. Yo te ruego, Señor, que aquel país pueda rendir su corazón a ti, que en amor, Señor, pueda arrodillarse delante de ti, invocar tu nombre. Yo te doy gracias por todos los países que han ido en ayuda a Venezuela,
pero también oro por quienes están en países que no están cerca, señores, incluso acá en Chile están. Y muchos de ellos se duelen por lo que ven, Señor, por lo que escuchan de sus familiares, por las pérdidas, Señor, de personas, oh Señor, de niños. Cuánto duele perder a un ser querido. Y ellos lo viven a distancia. Rogamos por paz, rogamos, Señor, para que tu misericordia abrace a Venezuela. Oramos por todas las personas que allá te invocan, Señor, para que aún más te adoren y te alaben y reconozcan que tú eres el Señor. Y no solamente en Venezuela, Señor, están ocurriendo terremotos en Filipinas, en Japón, en todo el cinturón de fuego del Pacífico. Oramos, Señor, porque tú eres el Dios de la creación. Tú creaste todo, Señor, y a ti nada se te escapa de las manos. Ten misericordia y llévanos, Señor, al arrepentimiento, porque sin duda alguna tú estás llamando. Oramos y ponemos en tus manos a este mundo, en especial, Señor, a estos países que han sido devastados por estas catástrofes naturales. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad de reunirnos a través de estos medios para clamar a su nombre y que además no solamente para dar a conocer el Evangelio, sino para en unidad clamar misericordia, clamar por fuerza. Son personas que están necesitando fuerza, mucha fuerza. Así que, por favor, que en sus oraciones cada día esté clamar por los hijos de Dios que están en diferentes partes del mundo, por sus escogidos, por su familia, por sus hijos, porque eso es así. Él tiene hijos regados por todos lados y algunos todavía no han llegado y están ahí. Y además por nuestras familias, porque como le decía Sandra, podemos estar lejos y vamos a sentir ese dolor. Y así como lo coloco acá el productor, el tema de hoy es reflejando a Cristo mientras elijo ser paciente. Miren eso. Y quizás también nos toca con esto que está viviendo Venezuela y el mundo entero, porque yo tengo que elegir ser paciente. Es algo que yo elijo. Eso hace parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque esa paciencia, como lo hemos visto en episodios anteriores, no es la misma que tiene una persona que no tiene a Cristo, no. Esta paciencia es diferente. El fruto del Espíritu Santo, pero es con ese deseo de reflejar a Cristo. Entonces, Sandra, ¿qué pasó dentro de ti cuando se te dio este tema? ¿Tú pensaste, craneaste todo esto? Claro, o sea, en el fondo siempre entendemos que cuando hay una palabra de Dios que hay que compartir, es saber que Dios me está hablando a mí primero, ¿cierto? Y claramente hay situaciones que uno vive y que necesita practicar y cultivar paciencia. Y como dices tú, no una paciencia humana, sino que es la que viene del cielo, es la que viene del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y además, no, como es una obra del Espíritu Santo, no se genera por fuerza. No es que yo me voy a obligar a ser paciente. No, esto hace parte de la misma obra del Espíritu Santo, pero Él nos va a poner en circunstancias donde yo voy a elegir. Yo voy a decir, voy a respirar profundo. Señor, tú tienes el control y decido creer en tu palabra, porque esa es otra. Entonces, habíamos señalado algunos pasajes bíblicos, habíamos dicho cómo desglosar este tema y dentro de ti tú dijiste, quiero empezar por dónde, Sandra. Ok, te entrecortó esa parte, no escuché mucho. Cuando tú estabas en el desarrollo de esto, tú dijiste, bueno, definitivamente para desarrollar este tema, yo quiero empezar con esto. ¿Con qué? Obviamente que para iniciar es decir, Señor, hay muchos pasajes que hablan de paciencia, muchos, pero el Señor me llevó al pasaje que está en Santiago, así que bueno, si tienen ahí sus Biblias, si tienen ahí sus celulares incluso, o tal vez escucharlo, me llevó a Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. Los voy a leer, ¿sí? ¿Les parece? ¿Te parece, Pau? Dale, léelo. Vamos, empecemos de una. Vamos. Entonces, con el pasaje central que vamos a estar compartiendo. Está en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, que dice, hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Así que con ese pasaje fue como que englobaba mucho, ¿cierto? Muchas cosas y vienen a la mente preguntas. Entonces, una de esas preguntas es, ¿cómo reaccionamos cuando Dios permite que lleguen pruebas a nuestra vida? Y hablábamos, ¿cierto?, de esto que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando a nivel social, el problema económico, crisis económicas, crisis familiares, crisis personales. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a esto? ¿Cómo enfrentamos la vida si nos desesperamos o efectivamente aplicamos esta paciencia, que es la paciencia del confiar en Dios? Y puede ser que muchas veces, humanamente, reaccionemos así en desesperanza, ¿no? Reaccionemos como, qué caos, qué dolor, qué angustia. Y efectivamente es la reacción humana a la cual yo debo hacerme cargo. Pero si después, luego de que me hago cargo, recuerdo que soy hija de Dios y le digo al Espíritu Santo, mas tú, Señor, me haces que viva en el Espíritu. Entonces, si la paciencia es un fruto, Dios me va a poner estas situaciones para que yo aplique y cultive la paciencia. Entonces, no sé si puedes repetir el versículo de Gálatas 5:22, Pau. Sí, claro, vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ok, ¿cierto? Ese es el fruto. Entonces, cuando pasan estas pruebas que dice el versículo, ¿pensamos en esto al tiro? No, Difícil. sí, muy Difícil, difícil. ¿cierto? Súper complejo. Pero me gustaría que leyéramos lo que dice antes de Gálatas 5:22, lo que dice Gálatas 5:19 al 21, Pau. No sé si me puede ayudar. Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas gracias. Y es que lo que pasa es que somos carne, hermanas, somos carne y muchas cosas tienen que morir a medida que nosotros estamos en el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo es persona y el Espíritu Santo hace que demos fruto. El cuento es que nosotras necesitamos morir a estas cosas carnales, a estas desesperanzas, a este dolor, a estas envidias, a estos homicidios, a todas esas cosas, a esos pensamientos ajenos que se nos vienen. Y andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa aplicar lo que Dios me está diciendo. Y en este caso, paciente. Y eso va todo de la mano, es como que me gustaría que lo vieran como una cadenita. El amor va de la mano, amor con el gozo, con la paz, con la paciencia. Van todas de la manito, no pueden ir solas. Entonces, ¿es necesario cultivarla? Claro que sí es necesario. Entonces, tenemos entonces la carne, cómo vamos a actuar, pero Dios me dice que soy del Espíritu, que he nacido del Espíritu y que debo dar fruto. Por lo tanto, cuando vengan estas cosas dolorosas, Señor, duele ver así a mi hermano, duele ver así a Venezuela, duele, Señor. Mas el fruto me dice que me goce porque tú estás llamando a arrepentimiento. Y tal vez muchas personas que no conocen a Cristo van a llegar a través de la prueba. Y tal vez cuántas de ustedes y de mí o de nosotras hemos llegado a través de momentos complejos de la vida al Señor. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir desglosando este pasaje, pero antes me gustaría que leyeras Mateo 7:16, Pau. Vamos a leerlo
Hoy usted tiene que tener, si no tiene la Biblia en mano, tiene que escuchar esto en grabación para que comience a subrayar y anotar todas esas citas, porque hoy Sandra nos llenó de citas y es lo bueno porque usted sepa que esto está basado no en palabras de nosotros, sino de la Biblia. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánto se sabe en este versículo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ok, esto es súper importante porque hablando, ¿cierto?, de esto de la carne versus andar en el espíritu, a nosotros nos van a conocer por los frutos. En tu trabajo, tus vecinos, tus amigas, tu familia te van a conocer por los frutos. Entonces la pregunta es, ¿qué fruto estoy dando? ¿Estoy siendo realmente la hija que Dios quiere que sea? Eh, y ahí quiero que pienses, quiero que medites en ese pasaje. Entonces, vamos al desarrollo, vamos a ir desde el versículo 2 que estábamos leyendo en Santiago, vamos a desglosar esa primera parte. Entonces la pregunta es, ¿qué está formando Dios en nosotras cuando atravesamos pruebas que parecen no terminar? Wow, yo dije, ¿qué está formando Dios en mí cuando me toca verla compleja? Yo hace poco, no sé si te conté, Pau, pero mi esposo estuvo con una enfermedad muy grave de un pie. No sé si te conté eso, que Tú me contaste. casi le amputaron el pie. Gracias al Señor, no, ese tumor se redujo y ahora ya hay un tratamiento. Luego de eso, me robaron el auto. Pero, Luego de eso, pero eso sí no me lo contaste. Esa ok, parte no. luego roban mi auto. Luego pasaron otras situaciones y hace poco mi hijo se quebró el pie. Tuvo 1 mes y medio con licencia, le tuvieron que cerrar el trimestre. Entonces, y yo me hacía esta pregunta, ¿qué está formando Dios en mí cuando atravieso estas pruebas que no parecen terminar? Como que parece ir de continuo en continuo. Y hermana, y es algo que debemos saber, es que Dios va a enviar la prueba, Dios va a enviar la dificultad, Dios va a enviar algo. ¿Por qué? Porque necesita que cultivemos el fruto, para que nos conozcan por el fruto. Y en este caso, la paciencia es algo esencial que debemos tener nosotras. Y el versículo 2 dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problema, debemos considerar como un tiempo de alegrarnos. Entonces podemos decir, Señor, pero qué contradictorio esto, ¿cómo nos vamos a alegrar en la prueba? Y es que claro que sí, porque somos hijas de Dios. Entonces, nuestro rostro refleja nuestra intimidad con Dios. Y si yo estoy en intimidad, y si yo este problema lo abrazo, ¿y qué tal si este proceso lo hago parte de mí? Le digo, Señor, esto lo llevo contigo. Claro que yo puedo tener gozo, porque este gozo no viene de la carne, el gozo viene del cielo, viene de Dios mismo a mi vida. Esa, Entonces, a mí me gustaría agregar ahí que algo que podemos hacer para que esto suceda es que así como tú te sientes devastada, frustrada, enojada, llena de tristeza, una tristeza que tú dices que ni me quiero parar de la cama, así vas a arrodillarte y así vas a orar. O sea, le vas a decir tal cual como te sientes. Tengo tanta rabia. Quisiera estar allá en ese lugar ayudando a mi mamá, ayudando a mis amigos, ayudando a mis padres, o quisiera haber podido evitar esta circunstancia. Tú me lo dijiste, yo sentía algo que no debía hacerlo y lo hice. Decir todo eso. claro, Y en ese momento que tú estás diciendo todo eso, a ti te está doliendo. O sea, tú no te estás riendo, no estás muerta de risa, no estás brincando en un solo pie. Tú estás llorando, tú estás gimiendo. Y aunque tú no lo creas, cuando salgas de esa intimidad y comiences a hacer la cocina o a irte para tu oficina o a atender a tus hijos, las personas ya no van a ver ese lamento y esa frustración porque tú se los dejaste a los pies de Dios. Ahora las personas van a ver lo que Él te llenó cuando tú derramabas tu alma en su presencia. Y eso es lo que va a dar el testimonio, lo que va a reflejar a Cristo. Cierro paréntesis. maravilloso. Y es que cuando estamos en esa prueba, no hay nada mejor
que su presencia, ir a los pies y decirle, Señor, me duele, Señor, me duele. Y yo me acuerdo que se lo dije, Señor, me duele ver a mi esposo así porque mi esposo es una persona súper activa. Me duele, Señor. No sé si me dolió tanto el robo del auto, pero después me sentí muy frustrada. Yo dije, el Señor da y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero pucha que me servía para ir a buscar a mi hijo, para ser un poquito más independiente, pero lo solté, lo solté. Y tuve que ir a la presencia de Dios y decirle y ser súper sincera, porque al Señor no le podemos esconder nada. Si hay algo que podemos hacer en la intimidad e incluso derramarnos de guata, y a mí me ha tocado hacer eso, y decirle, Señor, esto duele, pero si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Así es. Ok, vamos entonces. Continuemos, que esto se puso bueno. Sí, vamos a leer Romanos 8:18. Acá lo tengo, si quieres lo leo yo. ¿Sí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Este pasaje es uno de mis favoritos. Cada vez que hay situaciones complejas, viene el Señor a recordar este pasaje. Y sería bueno que también lo recordáramos nosotras, que las aflicciones que vivimos hoy no se comparan a la gloria que viene. O sea, lo que estamos viviendo es temporal. El dolor va a ser momentáneo. Y tú puedes decir, pero ¿cómo si llevo orando por mi hijo años para que conozca al Señor? Pero ¿cómo si llevo orando tanto por mi esposo? Pero ¿cómo si llevo tantos años con este cáncer o con esta enfermedad? Pero lo que viene no se compara a la vida eterna con Cristo. No sé si me doy a entender, pero Que Dios claro, está haciendo que esta paciencia sea cultivada y perfeccionada para estar con Él, para estar con Él. Entonces, yo digo, claro que es difícil, claro que cuesta, pero qué hermoso es gozarnos. Y yo quiero contar un testimonio y yo creo que esa persona está conectada. Una mujer que es mi referente y a la cual amo mucho, es una mujer que ha pasado muchos cáncer, y siempre enfermedades bien complejas. Y cada vez que viene de nuevo el diagnóstico que tiene que revisarse, ella le entrega al Señor y dijo, hija, lo suelto porque no hay nada mejor. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? La muerte. Nada de eso. Si yo me voy con mi Señor. Y anda con su sonrisa, con un ánimo, siendo que a veces ni siquiera puede del dolor. Entonces, admiro cómo abraza su proceso. Y eso es el gozo, y es que esta mujer ha madurado esa paciencia y ese gozo, ese fruto, para que otros lo vean. Y qué lindo es cuando las nuevas generaciones ven eso en mujeres, en nosotras, porque hay jovencitas que nos están mirando. Siempre va a haber alguien que nos está mirando y está viendo cómo enfrentamos nosotros las dificultades. Y no es que seamos perfectas, para nada, pero sí los está mirando. ¿Y qué tal si ese proceso lo tomamos de la mano del Señor y lo llevamos con Él, caminando juntitas con Él, si se puede? exacto. Ok, Por eso es que decía el título que tenemos que decidir ser pacientes, porque no va a ser fácil. Acá tenemos un comentario que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, en todo yo me gozaré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Continúo yo, porque es verdad, o sea, ok. es una realidad. Nosotros tenemos que decidir ahí ser pacientes. Acá Alicia Delgado, un abrazo Alicia para ti. En la intimidad conozco, me imagino que dice, en la intimidad conozco más al Señor y en el proceso se gesta el carácter de Cristo. Así es. O sea, queremos el Señor, yo quiero ser como tú. Bueno, hija, vas a ser como yo. Claro, Y para que tú seas como yo, van a venir procesos como yo viví procesos. Lo que pasa es que voy a estar a tu lado. Y es lo que se nos suele olvidar porque nosotros tenemos un chip, Sandra, en la cabeza de que el éxito, la fama, y es que yo esto lo escuché a un predicador, y es que uno dice, wow, mira, viene de tal barrio. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, eh, hablemos de James. James no era, hablando de fútbol, pues ya que estamos en el mundial, claro, James no nació en una cuna de oro, James no nació con dinero, James no nació teniendo riquezas.
¿sí? Él nació en un hogar, de hecho, hasta disfuncional, y era muy pobre. De hecho, los hermanos de la mamá lo ayudaron económicamente, y así, y llegó hasta el Real Madrid. Y la gente dice, wow, y se emociona porque mira de lo humilde y ahora todo el dinero que tiene. Pero Cristo no fue así. Cristo tenía todo, gobierno, él reinaba así, y él se humilló, se despojó y vino a humillarse como hombre. Y eso nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros queremos, ahí estaba, las historias que nos gustan son esas. Era tan pobre y mira a dónde llegó. Bueno, Jesucristo es al revés. Y Él quiere que nuestro chip sea cambiado. Que nosotros no digamos, ay, mira, ¿a dónde? No, no, porque es que nosotros no somos de este mundo. O sea, nuestro chip tiene que ser cambiado. No es como que, ay, y mire, todo lo que pudo haber tenido, pero decidió decir que no, para estar en una iglesia metido. Claro, Y claro, así son las historias. es la paradoja, ¿no?, del Evangelio. Es como, para vivir hay que morir. Para enfrentar las pruebas, debo gozarme. ¿Qué dice la carne? Que no, po, que si estoy viviendo dificultades, hoy debo lamentarme, qué pena, qué triste de mí victimizarme. No, po. Y en el Señor es diferente. Es como al revés, ¿no? Qué importante ese punto que dijiste. Vamos a pasar al punto 2. Listo. Dice el versículo 3 de Santiago, del capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Y esto es lo que estamos, ¿no? Y quiero que acá lo veamos como paciencia igual a esperar en Dios, ¿ok? Y muchas veces esperar en Dios es difícil, po. Es una tarea que debemos desarrollar y que la fe va de la mano de esto. Me acuerdo que cuando yo era soltera, muchos años atrás, aquellos tiempos nuestros, se nos decía y se nos inculcaba que era importante esperar en Dios, esperar el tiempo perfecto de Dios, porque Él no se equivoca. Y claro que no se equivoca. Mi historia era súper compleja. Yo fui mamá adolescente a los 16 años, tuve dependencia emocional mucho tiempo de hombres, de pololos, y nunca estuve sola. Hasta que conocí al Señor en el 2008. Yo no creía en la familia, no creía en el matrimonio, una vida hecha un desastre, pero cuando conozco al Señor, lo conocí con el versículo que me habló tan profundo que era, pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Me está hablando de familia? ¿Que me voy a casar? ¿Qué pasa aquí? Y entendí que Dios sí tenía una familia y que Dios sí tenía un hombre para mí. En ese tiempo dejé la relación que tenía, me decidí por Cristo, conocerlo, amarlo, discipularme, crecer y esperar en Dios. Y esperé 3 años hasta que llega mi esposo. Yo llevamos 13 años casados, tengo a mi hija mayor de 25 y mis 2 pequeños, uno de 10 y otro de 8 años. Pero Dios, de verdad, yo digo, Señor, valió la pena la espera. Y tuve que ser muy paciente. Y cuando yo te hablo de mujer a mujer, muy paciente en todas las áreas de mi vida. Y estar pura para ese momento, que fue súper, súper complejo. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Que esperar en Dios sí vale la pena. Porque la respuesta de Dios llega en el momento oportuno. ¿Ok? Y a veces todas queremos que Dios nos diga que sí cuando le estamos orando y solicitando algo, pero muchas veces Dios nos va a decir que no. Y qué bueno que nos diga que no, porque Él sabe lo que es mejor para ti. No sé si puedes leer Salmo 27:14. Sí, acá lo tengo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Justo lo que tú Espera, decías. exacto, espera. Entonces, ¿cuál es el antónimo de esto? Es desesperarnos. O sea, nosotros tendemos a la desesperanza, así como, no, no llega ese hombre, o no, no llega la respuesta de Dios, no, no llega el trabajo que tanto estoy esperando, o no, no pasa tal cosa. Espera, aguarda a Jehová y esfuérzate en conocerlo, aliéstese tu corazón, porque ya va a aparecer y va a aparecer lo que Dios quiere para ti. Hay un proverbio que dice que
El hombre tira los dados, pero Dios sabe cómo caen. Yo Exacto. quedé como, pa, yo dije, wow, o sea, tú puedes tener muchas cosas, puedes pensar y querer muchas cosas, pero solo va a prevalecer lo que Dios quiere para nosotras. Amén. Amén. Mira que ahí dice, o sea, algo que a mí me ha enseñado el Señor acerca de la espera y de ser paciente. Porque, por ejemplo, hace 2 años ya el Señor viene enseñándome a mí acerca de que la espera no significa no hacer nada. Porque ese era mi pensamiento. Mira, te vas a quedar ahí, no vas a hacer nada, no vas a hacer nada, tienes que hacer algo. Porque ese era mis pensamientos acusándome, porque es algo con lo que algunas mujeres luchan, no puede decir que todas, que uno tiene que estar haciendo algo para sentirse útil. Pero Dios muchas veces nos va a decir, no vas a hacer nada, solo vas a orar y eso es más que suficiente. Y entonces muchas personas como tienen ese chip de que orar no es nada, entonces no vamos a cruzar de brazos, no, no es cruzarte de brazos, es orar. Ora, conóceme en la espera, es para conocer a Dios. Esa es la espera. ¿Para qué voy a esperar? ¿Y qué voy a hacer mientras espero? Conocerlo, conocerlo. Eso es lo que vas a hacer. Y Exacto. Él va a actuar. Y eso es lo que nos cuesta, la verdad. Exacto. O sea, en el fondo, mientras esperamos, por de manera personal, debemos crecer, debemos buscar, debemos orar, debemos disciplinarnos en todas las herramientas espirituales que Dios nos ha dejado. Dios no necesita nuestra ayuda. Él sabe lo que hace. Él no, yo me acuerdo que una amiga, cuando yo estaba ya desesperada porque quería a mi esposo, me dijo, Dios no necesita tu ayuda, tú búscalo a Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Todo lo demás es añadido. Entonces, ahí aprendí que, y fue mi mejor momento, fue que qué genial, crecí, lo busqué, me acuerdo que ahí fui bautizada en el Espíritu Santo, fue hermoso. Y ahí aprendí a hacer mi disciplina espiritual para cuando yo me casara y fuera madre y poder seguir en la presencia de Dios y ajustar los tiempos. Entonces, como mujeres debemos ser entendidas en los tiempos del Señor. Vamos a pasar al punto 3. Vamos a pasar rápido porque la hora aquí avanza, esto está muy bueno, pero ya vamos a ir al punto 3, ¿sí? Que Sí. dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahí te pido que me ayudes con Proverbio 14:29. Bueno, vamos a leerlo. Dice, el que es paciente muestra gran inteligencia. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Y esto a mí me voló la cabeza. Yo dije, wow, o sea, el que es paciente muestra gran inteligencia. Y si hay algo que a mí me llama la atención, es que la paciencia tiene, y la inteligencia tiene, van de la mano, ¿cierto?, con la sabiduría de Dios. Y Dios me dice que si yo estoy falta de sabiduría, pídasela, pídasela. Y lo dice ahí Entonces, mismo en Santiago. exacto, ahí mismo en el pasaje. ¿Por qué, hermanas? Porque estamos dando fruto. Y qué triste es ver cuando no soy paciente y soy agresiva e insensata en mis respuestas. Dios nos va a colocar en situaciones. Dios te puede colocar a una hermana y a esa hermana te va a trabajar la paciencia y te va a hacer que la respondas de buena forma. Recuerda que esa persona también es hija de Dios y Dios también la creó y Dios también tiene planes para esa persona. Por lo tanto, como mujeres debemos cuidarnos el corazón. Debemos tener nuestra lengua tapada, morderla cuando queramos decir algo feo, porque podemos herir y la verdad es que herimos mucho. Muchos de nuestras cosas, nuestros comentarios, nuestras palabras no vienen de la inteligencia, no vienen de la paciencia. Entonces yo creo que efectivamente Dios nos está recordando que es necesario que la cultivemos, ¿ya? El siguiente proverbio, Paula. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos sufrir ni queremos perseverar en la oración. Tenemos una oración como de 5 minutos máximo y ya Dios, bueno, Dios no ha hecho nada, no ha contestado. ¿Cuántos años duró Abraham esperando para tener a Isaac?
que por no ser paciente tuvo a Ismael y cuántos años tuvo que haber estado esperando cada persona, por ejemplo, el pueblo de Israel al Mesías, cada relato de la Biblia, hay una espera. Y acá dice, muestren paciencia en el sufrimiento. Y yo, cuando leo eso, debo decirte que lo que pienso es en Jesucristo, porque Él nos manda a sufrir, pero a sufrir bien. Y una de las características de sufrir bien es siendo pacientes. Nosotros queremos defendernos de una, queremos, pero es que esto no es así, pero es que yo no hice eso y aquí están las pruebas. Y Jesucristo no hizo nada de eso. Él fue paciente en el sufrimiento. Somos muy impulsivas, ¿no? Algo que Jesús no hizo al clavarle, al coronarlo con esas espinas, al escupirlo, al bofetearlo, fue que no abrió su boca. ¿Y cuánto de nosotros nos hace falta aprender de Jesús, de no abrir la boca y de quedarnos en silencio? Y de entender que Dios quiere de mí paciencia, de que Dios quiere de mí amor, gozo, paz y todos los frutos, pero Dios quiere que seamos como Él. Y no solo eso, en Mateo 5:48 dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y Él nos demanda, o sea, por favor, para que vean fruto, para que sean de testimonio al mundo, para que crezcan, para que maduren. Qué importante es guardar el testimonio, que que nadie tenga nada malo que decir de nosotras. Creo que el Señor nos cuida con esto. Y claro que sí, el Señor cuida el corazón con todo esto de que nos demanda cultivar esta paciencia, también nos está cuidando a nosotras, de poder responder en sabiduría, de poder refrenar la lengua, de poder ser sensatas, no insensatas. Entonces, creo que todo eso lo podemos hacer cuando estamos en la presencia del Señor. Y Así es. entender y recordar que no es por nuestra fuerza. Entender eso. Mira, acá ahí tenemos dos comentarios. Jenny Brown dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, que yo soy Jehová. Y definitivamente cuántas veces lo hemos dicho. Pero qué bonito es cuando en medio de las lágrimas podemos decirnos a nosotros mismos, estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Ahí en silencio. Si quieres explotar, si quieres salir corriendo, di esa frase, dilo, porque la idea no es saber de versículos de memoria cuando están en una prédica o levantar la mano cuando están en un estudio, sino que esas palabras marquen tu vida en el sufrimiento y que las guíen. También tenemos aquí a Alicia Delgado, dice, cuando esperamos el cielo se está moviendo porque en oración estamos esperando. Acá lo dice. Y definitivamente esperar no es fácil. Amigas, tú que estás ahí conectada, como mujer esperar no es fácil. O sea, uno de los defectos, si tú eres como yo, a mí me cuesta mucho esperar, la verdad. Yo soy, y sobre todo cuando uno es como que muy cuadrado, porque uno dice, de tal a tal hora voy a hacer esto, de tal a tal hora, entonces uno se ordena en la mente que uno tiene que hacer eso, y así es con la vida espiritual. Entonces, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal día a tal día, yo tengo que tener esto. Y si tú desde pequeña hiciste ese cuadro en tu cabeza que a tus 25 años tenías que tener esto, a tus 35 años tenías que tener esto, bueno, es que no es como tú quieres. Y es lo que más nos duele. No es como tú quieres, ni es como la sociedad te lo impone. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, me acuerdo que estábamos sentados en un Juan Valdés y yo le dije a mi mamá, para la sociedad naces, creces, estudias una profesión, te casas, tienes hijos, sigues trabajando en tu profesión y mueres. Pero como hijas de Dios, tú no haces eso y tú te sientes mal, porque tenemos el chip de la sociedad de hoy en día. Pero quiero decirte que nosotros no nos movemos con esa planificación. Nosotros tenemos otro orden. Y si tú estás cumpliendo el orden que tú te metiste en la cabeza de que la sociedad dijo que así tenía que ser y eres hija de Dios, no te preocupes. Tú eres hija de Dios, no tienes que cumplir ese orden, tienes que cumplir el plan de Dios para tu vida. No es como tú lo quieras, va a ser como Dios lo quiera y no tienes por qué saberlo. El pueblo de Israel no sabía cómo iba a enfrentar al faraón, el faraón y el mar.
¿ahora qué vamos a hacer? No, Dios no tenía por qué decirles lo que iba a hacer. Dios solamente quería que ellos confiaran que Dios iba a hacer algo. Y es lo que Él quiere de nosotros. Confía, porque aunque el faraón esté detrás de ti y el mar rojo esté delante de ti, Dios va a hacer algo así. Ahí se va a mandar una nube y levantarnos en la nube y llevar para allá, pero algo va a hacer. Algo va a Amén. hacer. Sandra, el Así es. tiempo corrió. Tenemos 45 minutos conversando y conversando, pasándola rico, porque sí se ha pasado rico, no puede decir que no, pero necesitamos concluir. ¿Cómo podríamos Amén. concluir este pasaje? Y sabes lo que me ha gustado, amiga, no sé si te diste cuenta, pero con un solo versículo, mira cómo lo hemos estudiado. No fuimos para arriba, no fuimos para abajo, no fuimos para Proverbios, para Gálatas, y así es estudiar un pasaje. Nos vamos en el contexto y ahora vamos a concluir el pasaje. ¿Cómo lo concluirías tú, Sandra? Oh, mira, yo lo concluyo con esta pregunta. ¿Estamos dispuestas a permitir que Dios use nuestras pruebas para formar en nosotras una paciencia que nos haga más semejantes a Cristo? Yo termino con esa pregunta y para eso me gustaría recordarles y volver a recordar que Dios tiene planes y pensamientos mayores a los nuestros. Y Amén. resalto lo que tú acabas de decir, que mi vida es el plan de Dios. Como dijiste, más que nacer, más que crecer, desarrollarme, etcétera, mi vida debe ser el desear y anhelar lo que Dios quiere para mí. Y me gustaría finalizar leyendo Primera de Pedro 5:10, Pau. No sé si lo puedes leer. Sí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, miren, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué bello! Creo que el Señor siempre nos deja un sello, siempre nos enseña, pero además le da un nanay al corazón, y es entender que Él quiere perfeccionarnos, que Él nos va a afirmar, que Él nos va a fortalecer y que Él nos va a establecer, porque un día vamos a estar con Él y Él va a secar nuestras lágrimas, Él va a decir, te entiendo, estuve en ese proceso tan complejo, sí sé que fue doloroso para ti, pero Él estuvo, Él está. Hermana, si hoy estás viviendo un proceso, quiero recordarte que Él está y que quiere que hagas crecer y cultivar este fruto en tu vida, la paciencia, ¿no? Que tanto nos cuesta a nosotras las mujeres, que tendemos a ser más impulsivas y más, ¿cierto? Más, un poquito más exaltadas en todo, pero el Señor está en control. Así ¿Bien? es. Miren, amigas que estás aquí, que estás escuchando, quizás no estuviste desde el primer momento que empezamos, pero has estado en el desarrollo de este versículo de Santiago 1, 2 al 4. Quiero invitarte a que si quieres el resumen que hoy Sandra nos compartió, quieres tenerlo en físico, quieres tenerlo en tu computador, quieres estudiarlo detenidamente, escribe acá abajito la palabra paciencia. Todas las que escriban la palabra paciencia, yo les voy a compartir este resumen para que sentaditas, porque de pronto estaban haciendo tantas cosas en su casa mientras escuchaban el episodio de hoy. Entonces, si quieres sentarte y estudiar y anotar y resaltar en tu Biblia, no pudiste hacerlo, escribe la palabra paciencia aquí abajo. Te voy a compartir este resumen que con mucho amor y con mucha dedicación, sé que el Señor se lo regaló a Sandra. Te lo voy a compartir para que estudies tranquilita en tu casa. Además, decirte que no olvides orar por Venezuela, no olvides si la idea es que sepas en tu ciudad dónde están los centros de acopio y poder brindar esa ayuda material que se están enviando para ese país, hazlo también, además de orar, porque Dios nos está llamando, nos está despertando a orar por las naciones. Y además, informarle, recordarle que lo dijimos al principio, que este es el cierre del mes. O sea, el primer episodio de un nuevo tema empieza ahora el otro sábado en julio. Está atento a nuestras redes sociales porque ya la otra semana es julio y retomamos, empezamos ahora otra virtud, otra característica del fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad. No te puedes perder nuestros episodios. Mira los reels, los carruseles que estamos subiendo en las redes sociales y así vamos a ir creciendo.
Sandra, qué bendición ha sido tenerte desde Talcahuano, ¿estás? Imagínate, desde por allá, tan rico, acá nosotros en Rancagua, contando con tu presencia de manera virtual, pero disfrutando lo que el Señor te enseña cada día y esperando que no sea la última vez, Sandra. Ok, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor servir al Señor y en algo que a mí me apasiona, que es en la enseñanza, el compartir su palabra. Bueno, un abrazo para ti y un abrazo para todas las amigas. Que Dios les continúe bendiciendo. Bye bye. Bendiciones, chao, chao. Mujer. Te esperamos el próximo sábado, 10 a.m. Colombia, 11 a.m. Chile. Dios te bendiga.